Bienvenidos a el episodio número 48 de estos comentarios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En el capítulo anterior seguimos con el artículo 140, donde estamos hablando de reglas de las audiencias, y acabamos con la fracción novena. Doña Erika, ¿cómo está? Buen Buenas, día, noches. buenas noches. ¿Cómo que buen día, Darío? Buenas noches. Porque Es no que sé, me quedo pensando, ¿quién nos escucha? Y dije, bueno, pero estamos pero, grabando buenas pero me noches. está saludando a mí. Buenas noches. Y ya cuando nos escuchen, buenos días o buenas noches o buenas tardes, Darío. Pero mira, sí, la fracción 10 de es, mm, me llama la atención. Fíjate, dice que una vez que los testigos, peritos o las partes concluyan su intervención, podrán retirarse de la audiencia cuando lo soliciten y la autoridad jurisdiccional lo autorice. Entonces me asalta una duda muy grande, Darío. ¿Cómo se van a ir Las, partes si van y la contradicción, cómo la van a ejercer? O sea, yo me vendría a ir, te dejaría a ti, que eres la otra parte. Ahí sigue y yo ejerzo yo me voy. mi contradicción. eh, Estoy totalmente de acuerdo que es la parte llamativa, porque a ver, con los otros de que no hay ningún problema, ¿no? Una vez que No, acaba su no, intervención, eso sucede testigo, siempre. perito, Ujú. claro. Pero sí, la parte curiosa es que diga que las partes, cuando concluyen su intervención, pues sí, pues no, no le acaban nunca, ¿no? Hasta que acaba Hasta que la acaba la audiencia. audiencia, ¿no? Eh, Lo único que me quedé pensando es que como acá técnicamente tenemos, o sea, no sé si vaya, uno, de la mano de la confusión de la que hablamos en algún momento Y las de, materias. sí, o representación, abogado, abogada, o sea, no sé si en esta conceptualización de que abogado, abogada puede llegar a, Que considera representar, que se queda, o sea, aquí el artículo haga referencia a la parte material material y y que que eso quede su sí se puede representación. retirar. Sí, o sea, sí. Yo, es la única forma en la que encontraría, en el entendido de que pues, haya ofrecido la confesional, alguna prueba que requiera su participación directa en la audiencia y acaba esa intervención siempre y cuando esté alguien que pueda ejercer la defensa. Pues sería un error en como en Pues sí, se podría entender que es de ese modo. bueno, es más, doña Erika, yo acá le pregunto y la verdad es que no tengo claro esto. ¿Es obligación de las partes materiales asistir a la audiencia? Es que La- esa duda yo la tengo porque creo que sí lo habíamos tocado en uno de nuestros 200 capítulos anteriores, esta situación de que no necesariamente será de las partes como en otras materias. Por ejemplo, la Ajá. penal, pues que sí tiene que estar la El parte acusado. exactamente. Entonces, en esta posiblemente sea que quien tiene que estar es el abogado presente. Pero a mí no me queda claro aún en estas situaciones, por más que sea otra materia diferente, no me queda claro, Darío, porque la oralidad de lo que va, acuérdate que tenemos como principio inmediación. Y entonces la inmediación, aunque siempre se dice es la presencia de la persona juzgadora directamente en la audiencia, también la inmediación implica la presencia de las partes directamente para tener el contacto con la persona juzgadora. Y las partes, yo las entiendo en este principio de mediación como las partes materiales, no sus representantes. Entonces, por eso a mí me suena que esto quedó como la inercia de las materias civiles de manera escrita, pero la oralidad, bajo la idea del principio de inmediación, me pareciera que, que sí tienen que estar las partes, Darío.
quizás no como una obligación, pero es lo natural a la oralidad, a esta característica, insisto, por lo que dice el propio artículo 7, que si se dan cuenta las personas que nos escuchan, lo referimos mucho porque los principios son los que le van dando el carácter que el legislador quiso poner a esta legislación. Entonces, inmediación, el contacto directo, personal e indelegable de la autoridad con las partes y las pruebas. A mí, y en la doctrina, si lo ves, la inmediación son las dos cosas: que esté el juzgador y que estén las partes en contacto directo para poder ejercer la contradicción. Ese es un primer punto. Pero ya, si no mal recuerdo, cuando tocamos el capítulo de las formalidades judiciales, que es a partir de 125, hablan de las partes en el procedimiento. Y me parece que desde ahí, Darío, ya habías hecho esta diferencia en que las partes, parece que tiene esa confusión de que no son las materiales, sino los representantes. Uh-huh. Justo de lo que está explicando esto, estaba viendo el código para ver todo ese apartado, pero de hecho ni siquiera es un artículo que esté dentro de las partes, está ya en el siguiente, sí. Es el 138, dice, es deber de las partes asistir a las audiencias del procedimiento, y ahí viene el por sí o a través de sus personas representantes autorizadas con facultades necesarias para celebrar el convenio correspondiente. Y la persona representante autorizada que deje de asistir a las audiencias sin justa causa justificada se le impone multa. Entonces, aparentemente, esta fracción décima sigue esta línea de confusión o trato, vamos a llamarle no muy adecuado, del tratamiento de parte. Yo, a mí la verdad es que me gusta mucho la explicación que acaba de dar a partir del principio de inmediación, porque le daría como una interpretación, dirían, teleológica a por qué debería estar la parte material ahí. Pero yo creo justo que aparentemente esa posibilidad de que se vayan y se puedan retirar, exactamente. Sí. Pero entonces estaría interesante, además esto sí, que justo la persona representante autorizada sí tiene obligación de asistir a la audiencia y por lo tanto de quedarse en toda. No es que nada más quede, bueno, ya vámonos todos, y que suponiendo que tuviéramos nosotros el conflicto, yo ya me voy con mi abogado y que se quede Darío ahí a seguir la audiencia con su abogado, ¿no? Bueno, mucha buena suerte ahí con el desahogo de las pruebas. Ahí nos dicen en qué acaba la audiencia, ¿no? Ahí me mandan el disco y demás. Entonces, pero es interesante, ¿no? De algún modo, porque pues nos dirán, realmente las partes no hablarán sus abogados, ¿no? Pero justo en el episodio anterior usted comentó esto de tener en cuenta pues yo pensaría la posibilidad. Porque las partes, o sea, los defensores, claro que son importantes, pero el proceso es de las partes materiales, ¿no? Bueno, esto me resultó interesante, Darío. ¿Sí? La única cosa que le preguntaría es, perdón, sí. Si el artículo gravitaría de forma distinta si hablamos de civil o de familiar. Quizá en familiar sí hay más posibilidad de exigencia de que la parte no se vaya, pero eso vendría justificado por el juzgador, ¿no? Pero no sé. Pero no necesariamente, porque ahí quizás sería un poco también que quieres proteger a la parte de no revictimizar en ciertos temas de familia, y entonces no es que por ser familia en una cuestión como tutelar o de orden público tenga que estar presente, sino quizás ahí hasta no tenga que estar presente, ¿no? Entonces pareciera
que es para las dos materias. Este, Aunque por la interpretación esta que das de 138 y que celebrar un convenio, parece que se refiere a la parte a las cuestiones civiles. Pero yo no vería por qué, si es así, por qué ellas de familia están obligadas a estar presentes. bueno, que en familia también debe haber cosas como alimentos, ¿no? Donde se puede llegar a un convenio, cosas de convivencia, o sea, Bueno, sí, también. eh, quizá, o sea, lo vemos menos tendiente a lo transaccional o a los convenios, pero bueno, por ahí debe haber cierto espacio. Pero bueno, ahí sí ya es el caos de el error del 138, el concepto de parte arriba y este vínculo por acá. Nada, creo que justo la décima trae en ese tema de los términos que viene acarreando a lo largo de esto. Es la única explicación que le entiendo para que las partes se puedan ir como bien observó usted. Sí, claro, es lo único. Pero entonces, pues si quieres pasamos a la 11 para que no hagamos un capítulo de 4 horas, Darío. Las resoluciones judiciales pronunciadas oralmente o por escrito en las audiencias según el tipo de juicio. Es que leo mi código en papel, ¿eh? Se entenderán por notificadas en ese mismo acto a quienes estén presentes o debieron haber estado sin necesidad de formalidad alguna. Y fíjate, esto nos daría respuesta un poco a lo que nos acabamos de cuestionar. A las partes que debieron haber estado, pero pues no estuvieron y aún así el acto sería válido. Y hasta la resolución y te voy a dar por notificado. Entonces, pues sí, hay posibilidades y creo que no quiere el legislador distinguir en estas situaciones si son civiles o familiares. Y eso nos daría respuesta, pero aquí dice sí, según el tipo de juicio, ¿eh? Pero quizás no sería por el tipo de juicio en materias, sino por el tipo de, yo diría... Por lo oral o escrito, ¿no? Por la forma en la que esté usada la coma. Ajá, exactamente. Y es interesante que se tendrán por notificadas en el mismo acto o a quienes estén presentes, en el entendido pues que van a tener una versión escrita, ¿no? En las sentencias, pero esto siempre es muy interesante y creo que eso pasa en todas las materias, Darío, que la gente se preguntará, entonces, ¿cuándo surte mi tiempo para, bueno, vamos a hablar como la gente, no como los abogados, como la gente común que no es abogada? Eso de surtir no es una palabra que se entienda. Bueno, ¿cuándo debo empezar a contabilizar el plazo que tengo para recurrir una resolución? A partir de la notificación de la audiencia o cuando me llega el documento papel. En términos de esto, audiencia, sin problema. Pues sí, porque dice que aunque no estén, te vas a tener por notificadas en ese mismo acto a los presentes y a los que debieron estar y no fueron, ¿no? Sin necesidad de formalidad alguna. Es decir, no me tienes que firmar que te estoy notificando. No te tengo que dar un acuse. Sino basta que se diga en la audiencia, ahí quedas notificados, ¿no? Sí. Pero encuentras algo que se puede interpretar que si tienen No, estaba buscando nada más si hay una diferencia, ahora de que no me acuerdo, pero si no, si
surte efectos en otro punto. Digo, ya sé que a usted ahora aclaró para la gente que no está muy familiarizada con esto, pero digamos, quizá lo único que complementaría lo que explicó ahora en derecho, en juicios o en el proceso, hay un momento en el que se entienden hechas las notificaciones, que es cuando se entrega, cuando se publica, cuando se lleva a cabo la audiencia en este caso, pero muchas veces las normas procesales establecen una distinta fecha para cuando efectos. Y esta distinción sutil no siempre está tan clara porque justo hay momentos en los que se ha confundido. Entonces, el ejemplo que traigo sí en mente, que es como el más extraño que conozco en la práctica. En la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la notificación se tiene hecha cuando se publica en el boletín jurisdiccional. Es decir, hoy se publicó el boletín, ahí está hecha el día de hoy, que estamos grabando 3 de febrero, pero aunque se tiene hecha, sus efectos surten al tercer día siguiente hábil de la publicación. Entonces, pues el 3, 4, 5, 6. Y entonces el 6 es el día que puede empezar a tener efectos esto. Y por lo tanto los plazos empiezan a contar a partir del día siguiente. Yo nada más aquí, y no lo traigo ahorita, está buscando. Y me voy a tardar un caos si lo intento buscar. El capítulo de notificaciones está por los 200. Estoy viendo pues que 165 dice que las notificaciones hechas de forma distinta serán nulas, pero si la persona notificada hubiera manifestado juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviera legalmente hecha. No sé si ahí está esa regla general, porque al final del día este es un caso donde te haces sabedor en la audiencia por ficción legal, y entonces surtirá efectos en la misma, pero no es exactamente, porque eso es para las que tienen vicios. Y copia certificada, copia autos, la revista. No, yo le diría que para la próxima ya lo traigo acá a la mano, porque si no nos vamos a tardar como 5 minutos buscando el... Pero ¿por qué? Es que esto es en vivo y en directo, Darío, entonces sí, no actuamos, no tenemos guión. Eso es lo que pasa cuando aparecen interrogantes sobre la marcha, ¿no? Pues sí, pero ese es el punto de hacerlo así, porque así van surgiendo interrogantes a las personas que lo usan, ¿no? Aquí está, artículo 227. Ándale, te decía que por los 200, 227. Pues es una cosa, o sea, como ¿por qué me lo ponen en los términos judiciales y no en las Pues es que tiene lógica, porque ¿cuándo empiezan a correr los términos? Sí, bueno, no, sí, está lo cierto. En 227 los términos empezarán a correr y fracción tercera. Bueno, no. Reglas específicas. Y aquí, la 5, en las audiencias de juicio oral, las resoluciones dictadas por la autoridad surtirán efectos en el momento en que las emistas estén o no presentes las partes. Entonces esto es muy congruente con la fracción que estábamos analizando, la 11, ¿no? Sí. El 227. Y entonces ya no hay duda. Ya, gracias, doña Erika. Ya la única duda que tendría, y lo veremos con otros tipos de juicios, es que entiendo que el artículo y la fracción específicamente habla que dependiendo del tipo de juicio, se refiere a oral o escrito. Claro. Pero yo me atrevería a externar que si se trata de juicios escritos, pues no hay audiencia. Realmente las resoluciones tomadas en audiencia son normalmente, o salvo que hay una excepción por ahí que esté perdiendo, no va a haber notificaciones por escrito en audiencias, creo. Así esto lo estoy tomando así al aire. Si no mal recuerdo, en el capítulo de sentencias sí hay distinción, Darío. Sí lo hay. Sí la hay.
A ver, vamos a ver perfectamente. De las resoluciones judiciales, 160 y tantos, ¿no? Empieza 167, donde viene cuál es cada una de estas. Y luego resoluciones y requisitos, firmas, autonomía e independencia judicial para el dictado, requisitos formales 170. 171 litis. Tu reloj asusta. Para decirles que ya vamos por los 20 minutos. 175, las interlocutorias deben dictarse. El segundo párrafo, dictarse y mandarse a notificar. Examinación de documentos. En los juicios, Cuarto párrafo en los juicios orales, ¿no? la sentencia definitiva se emitirá en la misma audiencia de juicio y además se explicará con lenguaje cotidiano, en forma breve, clara y sencilla, y leerá únicamente los puntos resolutivos. Se indicará que se puede impugnar. Pero Acto seguido en la audiencia entregará a cada una de las partes copia por escrito de la sentencia. Ahí está la distinción entre lo oral y lo escrito. pero En la- Pero tú te preguntabas, como dice la fracción 11, en las audiencias, en las resoluciones judiciales pronunciadas oralmente o por escrito en las audiencias. Y fíjate, aquí habla de los casos voluminosos. Se va Ujú. a diferir la audiencia hasta por 10 días para el dictado y la explicación de la sentencia definitiva. ¿Qué será que ahí a los 10 días ya es por escrito, ya solo se explica? Y por eso la duda que tú tenías, ¿cómo puede haber sentencias escritas en la audiencia? Puede ser. Con base en ese artículo, híjole, entiendo que como quiera que hacer entrega de física, ¿no? O sea, independientemente de las fechas, ese cuarto párrafo se emite en la misma audiencia, se explica, acto seguido, en la audiencia se entregará copia por escrito de la sentencia. Es dictado sí o sí. Entonces creo que aquí ya la aclaración sería como por resoluciones judiciales hablamos de autos, decretos, interlocutorias, definitivas y cosas que no hemos hablado por acá, digo, para la gente que todavía es estudiante y no está familiarizada con esas cosas. Todas las actuaciones de los jueces, las juezas tienen distintos nombres, desde cosas de trámite como cosas en fondo. Entonces, hay algunas cuestiones que sí, pues, no sé, supongo que en la audiencia oralmente se puede hacer la citación para desahogo de tal prueba, y entonces si fue hecha en audiencia, notificación oral y quizá no debe constar por escrito, ese sería un tipo de actuación oral que no tiene constancia por escrito. Le voy a dar una rechecada como un poco estas reglas de que, pero estamos hablando que por eso abarca tanto las orales como por lo escrito, dependiendo del tipo de juicio, hay que ver las reglas, pero nada más ya en relación a la duda esta que traía yo, entendería, Erika, por lo que me aclaraba si esto pasa, ¿viste? Realmente sentencia siempre es escrita, ¿no? Por más que se dicte y se explique y tenga estas variaciones que si se pospone, como quiera se entrega siempre por escrito, por más oralidad que tengamos. Sí, se tienen que ser siempre por escrito, pero aquí habla de las resoluciones, o sea, la decisión. Sí. Del documento, sentencia. Se habla de Resoluciones judiciales,
pronunciadas Claro. oralmente o por escrito en las audiencias. Sí. Y creo que lo que tú estás haciendo es la distinción del documento sentencia. Sí, sí, por eso digo, ahí todavía nada más para la duda que traía entre oralidad y por escrito, justo nada más por eso los idas y bajas, pero bueno, es para cualquier tipo de decisión tomada en audiencia, distinguiendo de qué se trata el documento y cómo pues, son los contenidos. Sí, Eh, yo lo pienso así, y que a lo mejor según el tipo de juicio no se refiere a las materias, Claro. porque tenemos, si tú lo ves, tenemos una serie de procedimiento especial de matriculación judicial, el juicio especial hipotecario oral. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Creo que es el juicio ejecutivo civil oral, juicio ordinario civil oral. Me parece que no se refiere a civil o familiar, sino se refiere ya a la tipología de juicios regulados en el código. Claro. A la parte especial del juicio. Exactamente. Entonces, ahí es en lo que puede haber distinción, que las resoluciones se pronuncien oralmente o por escrito directamente en las audiencias, independientemente que la resolución todas tengan, aunque sean orales la resolución, el documento sentencia siempre. Sí. ¿Sí me alcanzo a explicar la diferencia? Sí. Sí, nada más era justo estoy haciendo como el embone en relación a esto. Entonces, corrijo lo que había dicho hace rato, porque cuando comentaba según el tipo de juicio, pensé que remitía a oral o por escrito, pero no, creo que sí es a las tipologías de juicios que vengan ya en lo específico regulado. Específico. Exactamente. Y que ahora no es que no lo queramos hacer, sino cuando lleguemos a esos juicios, como hemos estado haciendo, cuando avanzamos en un artículo, seguramente nos regresaremos a estas cuestiones generales para los juicios ya especiales. ¿No? Darío, así como hemos venido regresando, porque pues Al artículo 7. Sí, es que pues es la parte como debemos entender los códigos integralmente. Pero pues salvo eso, ya daríamos por concluida la 11, Darío. Yo creo que sí, doña Erika. Pero ya como llevamos como 37 minutos, Darío, yo creo que ya no cansemos más a los que nos escuchan y dejamos para la siguiente 12 y 13. Me parece. Ya para acabar el artículo. Ya para acabar, y el 141, que es pequeñito y que tiene cosas muy interesantes. Pero ¿te parece, Darío? Perfecto, doña Erika, pues listo. Muchísimas gracias. No, gracias, saludos.